Hola, ¿qué tal mis amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver los jugadores más devaluados en 2020. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 15, Mohamed Salah. El delantero estrella de Liverpool aparece en la lista, pese a tener 26 goles marcados en el 2020, aun cuando su carta perdió 30 millones de euros en el año. Está valorado en 120 millones en la actualidad. Número 14, Kevin De Bruyne. Caso similar al del delantero egipto, pues el belga sigue considerado como uno de los mejores mediocampistas en el mundo en la actualidad. Su valor se redujo también de la misma forma que el de Salah, pasando de 150 millones de euros a 120 millones de euros. Número 13, Neymar Jr. Aunado a la crisis por el coronavirus, el brasileño no tuvo los números a los que ya nos tenía acostumbrados. En el 2020 roza los 20 goles y tiene 15 asistencias, por lo que llevó a perder 32 millones de euros en su valor y cerrar con 128 millones de euros. Número 12, John Stones. Llegó a ser el defensor más caro del mundo, pero no ha rendido lo que dicha etiqueta representa. Oportunidades no le han faltado, pero no ha cumplido con las expectativas. Y en 2020 su valor pasó de 60 millones de euros a solo 25 millones de euros. Número 11, David De Gea. Misma reducción en su valor que Stones y quedando en el mismo valor mercantil de 25 millones de euros, el arquero español tiene calidad, pero no siempre demuestra esa regularidad que muchos le auguraban en el pasado. Número 10, Alexander Lacazette. No es casualidad que su valor se haya reducido de 50%, de 70 a 35 millones de euros, ya que apenas tiene 10 goles en todo el 2020. Es cierto que en general el Arsenal no pasa por un buen momento, pero el francés ha quedado a deber, al menos en este año. Número 9, Paul Pogba. Otro jugador que pasó de 70 millones a 35 millones de euros en el 2020, desafortunadamente el centrocampista le costó volver tras el dar positivo por el COVID-19, e incluso aseguró que ya no está a gusto en el Manchester United. Número 8, Christian Eriksen. Pasó de ser un futbolista determinante en el Tottenham Hotspur a estar prácticamente borrado en el Inter de Milán. Su valor estaba en 90 millones de euros a inicios de año, y ahora el danés se cotiza en apenas 40 millones de euros. Número 7, N'Golo Kanté. Si bien es considerado como uno de los mejores en su posición, la pandemia terminó por afectar su valor. Incluso cabe recordar que el francés se negó a entrenar con el Chelsea por miedo a contagiarse de COVID-19. Su valor pasó de los 100 millones a los 60 millones de euros. Número 6, Antoine Griezmann. Uno de los jugadores más criticados en la actualidad del Barcelona, que no termina de reafirmar lo mostrado con el Atlético de Madrid, el delantero ha tenido hasta discrepancias con su técnico y su carta pasó de cotizarse en 120 millones de euros a 80 millones de euros. Número 5, Lionel Messi. Tanto la pandemia como su edad son factores que han determinado por mermar el valor del argentino, además del mal momento de su equipo. Uno de los considerados como mejores futbolistas de la historia pasó de estar tasado en 140 millones de euros a solo 100 millones de euros. Número 4, Kepa Arrizabalaga. Es el portero más caro de la historia, en cuanto a lo que el Chelsea pagó por él, 80 millones de euros. Desafortunadamente ahora perdió la titularidad y en diversos medios aseguran que su salida es inminente. Su carta pasó de valer 60 millones de euros a solo 15 millones de euros en la actualidad. Número 3, Raheem Sterling. Sigue siendo uno de los futbolistas mejor valorados en el mundo, pero su rendimiento ha ido ligeramente a la baja. El inglés está tasado en 110 millones de euros
y al inicio del año se cotizaba en 160 millones de euros. Número 2. Dele Alli. El inglés llegó a ser otro de los referentes en el Tottenham Hotspur, pero actualmente ha pasado a tener un papel secundario. Esto afectó que su valor pasó de los 90 a solo 38 millones de euros. Número 1. Eden Hazard. Tristemente no podría ser otro, uno de los jugadores que más ha decepcionado en la actualidad. Las lesiones lo han dejado del protagonismo que muchos le auguraban en el Real Madrid, y perdió 60 millones en su cotización al cotizarse en apenas 60 millones actualmente. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan de qué otro video quieren que hablemos. A continuación les dejo mis redes sociales. Está mi Facebook, Instagram, TikTok. Y también les dejo en la descripción el link del blog por si lo quieren ir a ver, para que estén más seguros de la información. Y sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao, chao, bye bye.